Muy buenos días, ¿cómo están a mis amigos del podcast Cuéntamelo Todo, la sexta temporada, donde estamos grabando los barrios de Guayaquil y el barrio de Los Ceibos, un barrio tan importante de, podemos decir, la clase media alta y alta, donde a partir de los años 60 se dio cabida a este sector para que se desarrolle en un polo de desarrollo que inicialmente lo conocemos hasta la actualidad como Vía La Costa. Y para eso hemos invitado a un gran amigo, Adolfo Cler, fundador del barrio, que aunque dice que no llegó precisamente en el 60, pero de los pocos fundadores que todavía habitan en nuestra ciudad. Él es un hombre que se ha desarrollado en la empresa, en la industria, tanto privada y como pública, pero sobre todo un gran guayaquileño conocedor de tu barrio. Adolfo, cuéntame, ¿qué es Los Ceibos para ti? Bueno, Los Ceibos pasó a ser parte de mi vida desde cuando yo llegué acá. Yo pertenecía anteriormente al sur de la ciudad. Yo vengo del barrio Tambaco, que muchos no lo conocen. No saben qué es el barrio Tambaco. Que es el sur del barrio Centenario. Pues. Es el sur del barrio Centenario, efectivamente. Yo llegué acá, en realidad, no soy fundador, pero yo llegué en una época que ya Los Ceibos había avanzado mucho. Los Ceibos tiene su historia. Si bien es cierto, más que Vía La Costa se la conocía por el hipódromo Santa Cecilia, que es el que nos identificaba. Los Ceibos quedaba al noroeste de la ciudad, muy distante de la ciudad. Aquí no había nada, esta era una hacienda atravesado por unos canales y nada más, es lo que había en su inicio. Esto se desarrolla gracias a la Junta de Beneficencia y en el año 1962 uno de los directores, Fernando Illingworth, fue el que le dio impulso al desarrollo ya de la urbanización y se inició el gran proceso de venta de los terrenos. E inmediatamente comenzaron la construcción. Lógicamente, muchos de los vecinos que llegaron acá a Los Ceibos en su inicio ya han fallecido, pues comprenderán, pues vinieron ya mayorcitos también, pero son de gratísima recordación porque fueron gente que supieron unir a los moradores y tuvieron una gran capacidad de iniciativa para hacer cosas por el barrio y poner de ejemplo para todos los que vinimos después de que el barrio no hay que dejarle a las autoridades, sino que debemos ser nosotros mismos los que nos preocupemos de hacer las cosas. Tú has tocado un tema fantástico, ¿no? Porque en el siglo XXI la mayoría de las personas creen que es la entidad pública la que debe hacer las cosas por los barrios, pero cuando el guayaquileño siempre creó un barrio, fundó un barrio, como el Centenario, el Orellana, el Garay, Los Ceibos, y así vamos a ir visitando barrio por barrio, pero ese amor que le coge a tu ciudadela, a tu barrio, a tu sector, que es eterno para el resto de la vida, muchas veces hoy se está perdiendo porque no hay ese sentido de pertenencia, Adolfo. Así es. Bueno, yo digo, nacemos con esa capacidad de servir, en este caso mío, de servir a la comunidad. Creo que ha sido una de mis debilidades, tanto en cuanto no es de ahora, es desde muy joven, lo vengo haciendo, desde cuando vivía al sur, en el colegio, en el trabajo. Por contar una anécdota, cuando yo trabajé en Durex, allá por los años 70, 80, yo fui de la iniciativa de construir un complejo deportivo para los trabajadores. Entonces, eso es una cualidad que nacemos muchas veces, no es que se lo adquiere, no, se nace con eso. La vocación de servicio. La vocación de servicio, efectivamente, y lo vamos transmitiendo a través de actividades que vamos desarrollando en el transcurso de la vida. Cuando yo llegué acá a Los Ceibos, pasaron algunos años. ¿Qué edad tenías? 25 años.
Ya llegaste. Llegué recién casado. Habíamos construido una propiedad porque lógicamente en esa época había un impuesto, el impuesto progresivo, y teníamos que tomar una decisión de que si vendíamos o construíamos. Y tomamos la decisión de construir, y a buena hora, porque lógicamente nos ha permitido vivir aquí en Los Ceibos prácticamente toda la familia, aunque ya algunos ya se han ido al exterior, otros están viviendo por San Borondón, pero yo y mi hermana, que también queda aquí, somos los que estamos viviendo en Los Ceibos. Este barrio son propiedades grandes, he visto terrenos de 1.200 metros, 1.500 metros, 800 metros. Ahora mismo estamos en la casa de esta buena amiga Brendita, que es un caserón, un caserómetro, podríamos decir. Pero lo más hermoso, llegó el colegio Alemán Humboldt. Tuvieron una clínica, la Clínica Santiago de del doctor Leoncio Andrade. ¿Qué otras lugares icónicos tenía el barrio? El Yunye, pues. ¿Qué otros lugares donde se come un chaulafán riquísimo? Pues no, una comida china deliciosa. Los Ceibos se inició, pues lógicamente, y es tradicional, el Yunye aquí en Los Ceibos, el Colegio Javier, y tenemos el convento de las Carmelitas en la Loma, en la parte alta de Los Ceibos, que son íconos. Lógicamente, nuestra iglesia de Los Ceibos muy representativa. El Comité de Los Ceibos, que también tiene ya pues más de 50 años. Más de 50 años de formado como Comité de Los Ceibos. Como Comité de Los Ceibos, exactamente. O sea que ya es toda una institución, pues. Los Ceibos es una institución respetada en la ciudad. Las autoridades, a lo menos en las épocas que me ha tocado participar como presidente del comité, las autoridades han respetado las peticiones nuestras y las actividades que hemos desarrollado en beneficio del barrio. Y lógicamente, pues, en el transcurso del tiempo han habido eventos que hemos desarrollado muy importantes, que van pues desde hacer ayudas para instituciones benéficas, permitiéndole utilizar las instalaciones para eventos importantísimos que se han desarrollado. Cuéntame una cosa, Adolfo, el tema del claustro de las Carmelitas, me había olvidado que existían. Alguna vez alguna amiga decidió ser monja de claustro y estuvo ahí como año y medio. ¿Cuándo llegan las madres carmelitas? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Sabes algo? Hay una historia que se la conoce perfectamente, que una señora, que por respeto no voy a mencionar el nombre, pero los que conocen saben, tomó la decisión de enclaustrarse. Una señora de familia importante de la ciudad y de mucho dinero. Entonces ella fue la que ayudó a conseguir el terreno con la Junta y a construir el claustro. Y a construir el claustro. Y de ahí pues lógicamente pues se vino manejando el tema de la terminación de la construcción, y exactamente el año no recuerdo, pero ya tiene muchos años y pasó a ser un identificador, o sea, es uno de los íconos importantes de la ciudadela, porque está en la parte más alta, coronando, o sea, la loma que tiene Los Ceibos, y lógicamente por su espiritualidad nos representa mucho aquí en el sector. Algo que también me llama la atención, en cierta manera, es de que este barrio, este sector, sí conservó esa característica de un barrio privado donde pues aquí no entran buses, se respira tranquilidad, paz, puede haber delincuencia seguramente, no lo dudo, pero ahí todavía puedes vivir tranquilo aquí, ¿no? A ver, Los Ceibos es un barrio residencial,
que se ha mantenido, como bien lo mencionas, un poco privado, sin ser cerrado. Las autoridades no nos permiten, por razones que no entendemos, cerrar la ciudadela. Pero eso ha hecho que cuando se desarrolla la Avenida del Bombero, la cual Los Ceibos fue muy afectada, tuvimos que tener una fuerte pelea, lucha con las autoridades de tránsito principalmente, porque ellos querían convertir la Avenida Primera en avenida de servicio. Claro. Pero lógicamente fue una actitud ya del Comité de Los Ceibos de impedir que los buses circulen. Y ahí es lo importante de tener un comité, estar organizado. Porque imagínate si no hubieran estado organizados. Ah, por supuesto, definitivamente es así. El Comité de Los Ceibos para el barrio, aunque muchos no lo entienden, es muy importante porque es el que en sí trata de coordinar las acciones y protege el sector, pues. Y es el que coordina con la policía para tratar de que haya mejor seguridad. Tanto es así que el UPC que existe en el parque es una gestión del Comité de Los Ceibos con el municipio, que fue el que con un comodato entregó al Comité de Los Ceibos el área del parque donde se encuentra el UPC. Claro. Y el Comité de Los Ceibos construyó el primer habitáculo que fue utilizado por la policía, que después pasó a llamar, que eran retenes, y que después pasó a llamarse PAI y después pasó a llamarse UPC. Pero la historia es que ese habitáculo, o PAI en esa época, en un momento dado también fue tumbado, porque quisieron readecuarlo para una mejor atención para la policía, para que estén más cómodos, pero gente se opuso, como también se han opuesto en algunas actividades, como por ejemplo cuando se quiso poner un cerramiento con puerta en el callejón de la 10, que es un problema social que tratamos de llevarlo adelante en el sentido de que haya buen entendimiento con los vecinos, pero que nos provoca malestar, tanto en cuanto por ahí es una puerta de entrada y de salida para la delincuencia. Que en realidad lo que se trata de mantener es proteger y que el sector no se devalúe, porque imagínate donde llegamos a tener un barrio tan hermoso, donde tenemos una arquitectura de primera, pues, ¿no? Aquí hay verdaderas joyas arquitectónicas, hoy muchas tapadas por los cerramientos. A ver, eso es importante, que debo decirlo. Aquí tenemos casas que han sido premiadas por el municipio, por su fachada, por su construcción en sí. Pero lamentablemente, y aquí sí tengo que mencionarlo, lamentablemente el municipio es el que ha permitido, a través de las diferentes autoridades que autorizan, a que, por ejemplo, una casa que fue premiada en su momento tenga ya, porque tuvimos que paralizar la construcción porque querían hacer un local comercial en el jardín, y lógicamente afectó definitivamente la fachada de la casa. Entonces son las mismas autoridades, y aquí vale la pena recordar el proceso que vivió Los Ceibos el año pasado con relación a la construcción de un edificio. O sea, Los Ceibos es residencial. Los Ceibos no está concebido en su infraestructura, tanto de canalización de aguas lluvias, de agua servida, etcétera, ¿no?, para soportar la construcción de edificios que va a traer más capacidad de población, más capacidad de tránsito, y lógicamente va a afectar a la ya afectada, no por su capacidad, sino por su obsolescencia. Acordémonos que Los Ceibos es una ciudadela de ya de más de 60 años
y que ya los servicios básicos están afectados. Y el ejemplo es uno solo, pues, ¿no? Tenemos aquí al lado, juntos, vecinos, que me imagino que es parte de los Ceibos, los Cedros. Bueno, eso no es Los Ceibos, es una urbanización privada, que está a continuación de Los Ceibos. Ya, pero donde también, o sea, en definitiva, es un solo sector. Bueno. Ya, y donde también hay casas, unas 15 o 20 casas maravillosas. Mira, aquí tenemos un problema muy delicado en ese sentido, y valga la pena tocarlo, y voy a denunciarlo prácticamente. Con el tema de la delincuencia, sale en los medios de comunicación, encontraron un cadáver en un saco en Los Ceibos. Entonces, lógicamente, yo me preocupo y comienzo a averiguar dónde es que apareció ese. Y resulta que es en la vía perimetral. O tal cuestión que resulta que es en Chongón. O es en sociovivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé por qué razón el distrito de Los Ceibos que puso la policía Se ha ampliado. O sea, a ver, la policía está bien que tenga divida en distrito, pero no le pongan Los Ceibos, pues no es que nos ha afectado. Entonces, todo el sector de zona roja en Los Ceibos, y eso lógicamente produce lo que tú decías antes, lo que tratamos de cuidar, que no se devalúe Los Ceibos. ¿Tú tienes idea de los arquitectos que intervinieron aquí, los mayores constructores, quienes diseñaron estas casas, o no? Tendría que revisarlo un poquito, pero, por ejemplo, el Comité de Los Ceibos fue construido, el Comité de Los Ceibos, la iglesia de Los Ceibos y el centro comercial en la parte del edificio de donde está el actual Bombón, de la Junta de Beneficencia, fueron construidos por el consorcio formado por el ingeniero Rodrigo Andrade y Eduardo Crespo, vecinos de nuestro barrio. Casualmente el ingeniero Andrade la noche de ayer fue condecorado por la Universidad Católica por sus méritos, por su capacidad, por su desarrollo en la ciudad de los famosos cascarones y por haber sido decano de la universidad. Pero lo importante es que tratamos los vecinos de que se mantenga. En primer lugar, tratamos de que haya una unidad, pero lógicamente sufrimos también de las migraciones. Ya muchos vecinos de Los Ceibos, sus hijos que ya crecieron, fueron a San Borondón, otros lugares, o vía la costa, y lógicamente vienen vecinos nuevos, y ahí viene el problema, quizás porque vienen con otras costumbres, no entienden la filosofía que mantenemos aquí dentro de la ciudadela. ¿Cuántas cuadras más o menos toma y cuántas manzanas tenemos aquí? ¿Cuántas personas? 16 cuadras, ¿tú dices? 17 cuadras. 17 cuadras. O sea que aquí fácilmente hay unas 1.200 casas, 1.500 casas. Más o menos. A ver, más o menos aquí consideramos 900 familias. 900 familias. Más los condominios, claro. Sí, claro, los condominios nos afectan mucho, pero... Algo que me preocupa, Adolfo, y esto de aquí, vamos a seguir con el tema que lo tocaste, pero sí me preocupa porque eso lo pensé el otro día, ¿no? Y ya volvemos al tema histórico. Por ejemplo, en estos terrenos de 1.500 metros, 1.800 metros, se le ocurre a alguien, no, yo voy a tomar mi casa y voy a hacer un condominio de 4 pisos y voy a construir 20 departamentos para 20 familias y ahí entra lo que tú dices, ¿no? O sea, mientras no haya una regeneración de tuberías, cambio de lo que es aguas lluvias, o sea, se volvería un caos, ¿verdad? Mira, lamentablemente, y quiero decir algo porque no quiero tocar la parte política, ni León Febres Cordero, ni Jaime Nebot autorizaron a la construcción de edificios en la Ciudadela. Dentro de la Ciudadela. Dentro de la Ciudadela.
O sea, siempre respetaron la residencialidad. Lamentablemente, la alcaldesa que se acaba de ir perdiendo unas elecciones, no sé de dónde salió esto, porque hay un reglamento nuevo, una ordenanza nueva del municipio que permite la construcción, pero no va a afectar pues, a una zona residencial que tiene de 2 pisos, máximo hasta de 4 pisos, que es lo que por ahí ya, porque han abusado. El municipio lo autorizó. Entonces, lamentablemente, eso afecta al desarrollo de la ciudad. Porque nosotros como Ciudadela, aparte de que nos consideramos que somos parte de la historia de Guayaquil por los años que tenemos, quizás somos el último rincón de la ciudad histórica que quedamos. En 1930 deciden crear el barrio del Centenario con una iniciativa privada donde se desarrolla este sector para una clase alta. 1940 el Seguro Social, la Caja del Seguro y la Municipalidad de Guayaquil hacen un acuerdo para que se desarrolle el barrio Orellana. Y en realidad es el primer barrio que construyen viviendas de interés social. 1960, Guayaquil se expande hacia el noroeste y se crea la Ciudadela Los Ceibos. Y vamos haciendo esta narrativa para ubicarnos en tiempo y espacio. Y esta belleza de Ciudadela, ¿algo me ibas a decir? Sí, el primero es tu Urdesa. Sí. Urdesa viene de los del 50, sí, exactamente del 49. Claro. Ya, correcto. Pero en 1960 el Guayaquil se desarrolla hacia el noroeste en un espacio bien delimitado, muy residencial. ¿Y de dónde salen sus habitantes de acá? Salen del barrio Centenario, salen del barrio Orellana y muy poco de Urdesa, porque Urdesa recién se empezaba a desarrollar, y por eso era la razón que obvié Urdesa. ¿Ya? Y entonces, este barrio, este sector, que se ha permitido desarrollar con una arquitectura maravillosa, porque si algo yo me enamoré de Los Ceibos, es de su arquitectura, donde tú tienes, y sinceramente que se respira paz, y ya vamos a hacer unas tomas que nos van a permitir desde la terraza, donde tenemos un sector maravilloso que en algún momento, me imagino, pues debe ser declarado como un sector patrimonial. Bueno, debo aclararte algo. Los Ceibos, su verdor espectacular. No lo encuentras en ningún otro sector de Guayaquil. Los cerros alrededor de la Ciudadela, espectacular. Hacen que Los Ceibos tengan un microclima distinto. Exactamente. Los Ceibos tiene el mejor clima de la ciudad, que nos envidian la gente de San Borondón.
Claro. Porque vecinos que se han ido de aquí de Los Ceibos a San Borondón reclaman ese microclima la que tenía. de Los Ceibos. Sí, porque es un micro. O sea, aquí en realidad tú vives un microclima en Los Ceibos. Tienes un microclima completamente. Fácilmente tienes 2 grados menos que en el centro de Guayaquil. Totalmente. Oye, y 2 rayitas menos. Es bastante. Pero lo importante es ese ambiente, ¿no? Rodeado de cerros. Y lleno de mujeres maravillosas también. Bueno, esa parte, lógicamente, por respeto, no lo puedo decir, pero efectivamente es así, ¿no? Y por eso tú ves nuestras calles a primera hora de la mañana, los vecinos trotando, caminando, conversando, etcétera. O sea, aquí se desarrolla un ambiente familiar muy amplio, digamos, y lógicamente, si bien es cierto, la inseguridad no es que nos haya afectado tanto, pero sí nos ha obligado a encerrarnos. Tanto es así que yo mantuve durante más de 45 años nuestra casa sin cerramientos. Y ya el año pasado tuve que verme obligado a poner un cerramiento. Entonces, lógicamente, eso nos ha cambiado un poquito el estilo de vida, pero no perdemos la esencia, que es lo importante. Lo bonito del guayaquileño es de que el guayaquileño del siglo XX mezcló las 3 clases sociales, se amalgamó dentro de ese sector residencial, estaba el pobre, la clase media y el rico, todos se estrechaban las manos, todos se conocían, y eso pasó en Los Ceibos aquí cuando todos eran conocidos. Bueno, pues una vez que a partir de los 90 que desarrollaron Ceibos Norte, ya esa es otra historia, pues, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la esencia de Guayaquil tú la ves desarrollarse en cada barrio. Yo recuerdo mucho el año 1981. Recién me había posicionado en diciembre del 80 como presidente del Comité de Los Ceibos, por primera vez. Y en el año 81, ¿qué evento importante tuvo el país? Al principio del año. Un evento muy importante. La guerra. Claro. Y como presidente del Comité de Los Ceibos, me tocó convocar a los vecinos de Los Ceibos. Y lógicamente eso me hizo ver de esa unión de los moradores de Los Ceibos, aquí en Los Ceibos. Cuando los convoqué, el Comité de Los Ceibos, que tiene un gran salón, se repletó. Y fue una llamada a través de un parlante que recuerdo que había en la punta de la cúpula de la iglesia, y le pedí al padre Ángel Cobo, que era el párroco de la época. Ángel Cobo Folleco. Le pedí que me permita dar un mensaje y convoqué a los vecinos. Y yo no sé cómo salieron y llegaron inmediatamente al Comité de Los Ceibos un sábado en la noche. Qué lindo, ¿no? Y en ese momento organizamos la defensa civil de Los Ceibos. Y vi las actividades que se desarrollaron durante todos esos días, donde las señoras a las 4 de la mañana se reunían para preparar desayuno y llevarlos al Vicente Rocafuerte y a la Rabat, donde se preparaban otro grupo de señoras, pusieron mesas largas y comenzaron, porque como hicimos recogida de ropa y todas esas cuestiones de vitualla, comenzaron a armar los paquetes individuales para ser entregados a cada soldado, a cada persona que iban a la frontera. Eso se entregó a la Cruz Roja. Entonces, en ese momento, si bien es cierto, no hubo un acto ceremonioso ni nada de esas cuestiones, pero sí se me hizo llegar un reconocimiento verbal de parte de la Presidencia de la República en aquella época de agradecimiento hacia Los Ceibos por la gestión, por la labor realizada por la guerra. Entonces, eso permitió, en mi caso personal como presidente del Comité de Los Ceibos, habiendo visto la unión que había en el barrio, comenzar a organizar campeonatos y actividades y desarrollar muchos eventos en la ciudadela que permitieron que en realidad yo haya sido presidente del Comité de Los Ceibos por 19 años. ¡Caramba! Todo un dictador. Bueno,
Quizás sea la única forma que haya permitido que haya un poquito de orden en la ciudadela. ¿Ya? Créelo que esas gestiones de años son las que en realidad son las relevantes. Y ahora sí, para irnos despidiendo, Adolfo, cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido aquí en esta hermosa ciudadela, en tu barrio, como lo dices, con tanto corazón. Bueno, anécdotas. Una suficiente. Tengo muchas. ¿Cuál puedo decir? Inundaciones. Qué difícil para la ciudadela cuando tuvimos pues todos los desbordamientos del cerro por el lado del Javier y se nos vino el agua acá a la ciudadela. Pasó, en esa época no había la avenida del Bombero, no había el canal Javier Salitral, sino que Los Ceibos se inundó. Me tocó ayudar en algunos casos ahí en la calle Cuarta a una familia que estaba necesitando ayuda. Íbamos con mi hermano en pantalón de baño prácticamente y camiseta. Y lógicamente el agua, yo he empinado, pues yo mido más o menos, soy alto. El agua me llegaba, o sea, levantaba la cabeza y el agua me llegaba aquí, con un temor de que una alcantarilla vaya a estar abierta y me absorba. Claro. Pero ahí viene la parte de la anécdota que recuerdo mucho casualmente. Inmediatamente hice la convocatoria y cuando de repente ya tenía 2 máquinas, 2 retrocavadoras de esas grandes Caterpillar que me llegaron a la disposición de mi gestión. Y encontré que en el canal natural que había del desfogue del agua del lado de donde sería después el canal Javier Salitral, habían construido un puente para entrar a lo que ahora es el Hospital de Seguro, al Club del Seguro Social. Ya. Pero ¿qué pasa? El canal, el puente que construyeron era un tipo cajón, que tenía una base en la parte de abajo también. O sea, no permitía que... Y eso me obstaculizaba el paso del agua. Y tomé la decisión. Claro. Tumbé el puente. Y tumbé el puente con una pena terrible al día siguiente que me enteré que habían tenido un matrimonio esa noche ahí porque era el club del IES. Entonces habían tenido que poner unos palos para poder cruzar y todas esas cuestiones. Pero esas son... eso logró evacuar todo el agua de Los Ceibos. Bueno, que no, a lo menos que disminuya la capacidad, digamos, de entrada de los aguas de Los Ceibos. Lo que se llama la cota, ¿no? Claro, pero Los Ceibos fue una ciudadela afectada enormemente. Mira, y no es que... Y ahí es que cuando me molesta que la prensa magnifica otras cosas, pero también las cosas de valor que se pierden. Yo me acuerdo cuántas bibliotecas se perdieron en ese año de la inundación. Bibliotecas valiosas. ¿Cuántas casas con pisos de parquet se levantaron? ¿Cuántas piscinas que en el momento de sacar el lodo, sí, pues, porque se hundieron las piscinas y cuando se saca el lodo se levanta la piscina y se hunde el piso de la sala por todos los efectos físicos que se producen en ese momento? Entonces, hacer labor comunitaria es una labor de todos, no es de una sola persona, es una labor de todos los moradores de Guayaquil, del sector. Aquí en Guayaquil hay muchos líderes comunitarios que quizás no se le da la importancia debida. Algunos tienen reconocimientos y otras cosas más. Por ejemplo, tenemos un ACUR, tenemos en el sector del Salado. Bueno, en muchos lugares hay líderes, más menos en capacidad, me refiero por las áreas que manejan. Ahora también hay muchos en las ciudades residenciales cerradas, los administradores, que pasan a ser líderes comunitarios también en su sector. Entonces... Eso es lo bueno y ese es el Guayaquil
al cual le estamos dando vida. Estamos hablando de los barrios y sobre todo rescatando ese amor, ese primer amor a ese sector donde naciste o donde te desarrollaste. Y a propósito, Adolfo, pues nosotros pertenecemos. Aquí vivió el abuelo de Aquiles Álvarez, no sé si Aquiles Álvarez Lerdo. Dime nomás, un así segundo es, nada más. Ojalá. Aquí viene un tema importante. ¿Cómo se llama? Yo, como aquí lo conozco. Como guayaquileño, hijo de guayaquileño. Aunque lógicamente es bastante menor. Cumplí, pero con mi labor tenemos cívica. alguna relación. Y es lo que muchas personas no entienden. Logre desarrollar de por que los Guayaquil guayaquileños asumamos una responsabilidades. labor importante Y pasemos en algún a momento postularnos, por ejemplo, para y una espero candidatura. tener contacto Yo personal puedo con decir, él yo cumplí. para porque ver sí, cómo yo fui nos candidato. apoya No acá la tuve la ciudadela. votación En popular. la plena seguridad, Ok, yo le chévere, tengo pero mucha a lo menos confianza tuve la a intención Aquiles de querer y servir sé a la que ciudad. desarrollaste hará una labor una distinta, vocación de tiene dos cosas servicio que que una institución para para hacer cual de un te Guayaquil puedes distinto. sentir Uno, orgulloso, la edad, y de un sector joven. al cual amas, y dos, lo todos más admiramos, importante, mi querido Adolfo. Y tiene de huevo. a gratis, dijo. Eso es lo más bonito porque mis abuelos siempre decían la construcción cívica. Así Nuestros es. Y abuelos. yo creo que él se está rodeando de gente joven y que tengan, pues, ojalá también tengan ese espíritu, ese deseo de servicio, que es lo importante. Yo le deseo éxito en realidad, porque Guayaquil lo necesita. Guayaquil es una ciudad que lamentablemente en los últimos 4 años decayó demasiado. Así es. Bueno, ahí no me la empata. Así es, así es. Adolfo, un gusto, sinceramente. Gracias por la entrevista. En la casa de Brendita Miranda, con que en primer lugar un agradecimiento especial a esta casa de Brenda Miranda, Brendita, que yo le digo, que tiene una vista espectacular, única diría yo, y con un microclima, porque tenemos un buen sol, pero se siente fresco. Así es.